Ya, ahí estoy grabando. ¿Le sale que estoy grabando? Sí. Sí, sí sale. Buenísimo. Ya, ¿ven bien? Sí. La verdad es que se va a ver como una parte del libro, no las dos planas juntas. Ya, Pilu, ¿Mm? espérate. Ya que pucha, ya estamos grabando, pero ahora mismo. Me la di como al principio, como, bueno, nosotros Pero les si vamos a es ahora leer este mismo. libro 3 veces. Primero vamos a leer no sé qué, la segunda vamos a hacer un par de preguntas y en la tercera les vamos a leer no sé, ¿cachai? Ya. Pero en todo caso es ahora mismo. Bueno. Es que sí, porque eso después en el trabajo sí hay que ponerlo. Ah, ya. Em, ya. Buenos días. Hoy día vamos a leer el libro Vacío. Lo vamos a leer 3 veces. La primera vez va a ser una lectura general para que ustedes conozcan el libro, se introduzcan un poco. La segunda vez que lo leeremos, le haremos preguntas después. Y la tercera vez ya entraremos más en profundidad y serán unas preguntas un poco más sofisticadas y más de pensar. Bueno, entonces vamos a partir. Este libro se llama Vacío y es de Ana Llenas. En una casita pequeña de un pueblo mediano sobre un gran cerro vivía Julia con su familia. Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo eso se fue y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme vacío. Por él se colaba el frío. De él nacían monstruos. Él lo aspiraba todo. Probó a llenarlo, taparlo, borrarlo para que ese vacío desapareciera. Pero aún se hacía más y más grande. Entonces, un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad es que le ofrecían tapones de muchas clases. Había tapones buenos y otros aparentemente buenos. Había tapones engañosos y otros muy peligrosos. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. Así que paró de buscar. ¡Qué sensación de vértigo! Después de tambalearse un poco, cayó desplomada al suelo.
Se puso muy triste y rompió a llorar. Primero, tímidamente, después a gritos y berreos. Y otra vez con suavidad hasta quedar en silencio. En ese silencio escuché una voz proveniente del suelo que le decía: deja de buscar fuera y mira tu interior. En mi interior, y empezaron a salir palabras, colores y melodías. Aparecieron mundos maravillosos que nunca hubiera imaginado. Eran mundos mágicos que le devolvían una sensación de conexión. Allí se sentía realmente a gusto, como en casa. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos, donde viajaban a menudo y de donde volvían con bonitos regalos, que después compartían todos juntos. Y así fue como lentamente ese vacío fue haciéndose más y más pequeño. Pero, por suerte, nunca desapareció. Así siempre podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les La gustó? lata, la lata de... Espera, ¿paró de grabar y después sigo? Esa, que no. Ya. Ya. Ahora vamos a hacer unas preguntas antes de la lectura para que puedan entenderla mejor, o sea, para que vayan como pensando a lo largo de la lectura. Y bueno, que las tengo acá. Ya. La primera es, ¿a quién le gusta leer? Como libros románticos, de aventuras, de comedias, etcétera. A mí. Yo. Dale nomás, Le- Gaby. Ya. ¿Han leído este libro antes? El que vamos a leer, Vacío. No. No. No, nunca. No. Ya. ¿De qué tema creen que trata el libro? De algo que ya no está. Sí, como de algo que ya no siente. Como que la persona se siente vacía. Ya. ¿A qué creen que se refiere el término vacío? Algo, o sea, lo mismo, algo que ya no está, que algún espacio que ya no tiene nada. Claro, que no se ocupa, que se dejó, que ya no existe. Ya, perfecto. Ya, ahora vamos a leer entonces por segunda vez el libro. Voy a compartir yo.
Pilu, hazme anfitriona. O para compartir. Vale. Ahí está. ¿Están viéndolo? Sí, Ya. Pilu, ¿leís tú? Ya. Voy. Vacío, por Ana Llenas. En una casita pequeña de un pueblo mediano, sobre un gran cerro, vivía Julia con su familia. Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo eso se fue y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme vacío. Por él se colaba el frío. De él nacían monstruos. Él lo aspiraba todo. Probó a llenarlo, taparlo, borrarlo, para que ese vacío desapareciera. Pero aún se hacía más y más grande. Entonces, un día pensó
que tenía solo que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad es que le ofrecían tapones de muchas clases. Había tapones buenos, y otros aparentemente buenos. Había tapones engañosos. Y otros muy peligrosos. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. Así que paró de buscar. ¡Qué sensación de vértigo! Después de tambalearse un poco, cayó desplomada al suelo. Se puso muy triste y rompió a llorar. Primero, tímidamente, después, a gritos y berreos. Y otra vez con suavidad hasta quedar en silencio. En ese silencio escuchó una voz proveniente del suelo que le decía: deja de buscar fuera y mira en tu interior. En mi interior. Y empezaron a salir palabras, colores, y melodías. Aparecieron mundos maravillosos que nunca hubiera imaginado.
eran mundos mágicos. Que le devolvían una sensación de conexión. Allí se sentía realmente a gusto, como en casa. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos. Donde viajaban a menudo y de donde volvían con bonitos regalos. Que después compartían todos juntos. Y así fue como lentamente ese vacío fue haciéndose más y más pequeño. Pero, por suerte, nunca desapareció. Así siempre podía volver a aquel mundo lleno de sorpresas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, ahora luego de leer el libro por segunda vez, vamos a hacer unas preguntas a ver qué opinaron más o menos del libro así en general. La primera pregunta es, ¿hubo algo que te gustara del libro? ¿Qué me puede responder? Ya respondo yo. Bueno, a mí me gustó el libro porque, bueno, lo que me gustó fue que habla sobre cómo encontró a su yo interior, sus sentimientos, cómo se escuchó a ella misma y como que sacó eso a florecer a pesar del vacío que sentía. Muy bien. A mí también me gustó mucho como las imágenes que salían. Las encontré muy,
muy ingeniosa y Como con entretenida. colores también, sí. Porque Me gustaron mucho este libro eso, las tiene imágenes. muchas imágenes, sí. Y yo igual iba a decir lo de las imágenes, que son como cálidas. Los colores, las formas, los animales que aparecen, los gatitos. También Sí, que son acompañan mucho llamativas. al texto. Como que el texto sin las imágenes no tendría como la misma cercanía al final sin las imágenes. Claro, como que pasa un poco que, Es como, que las imágenes hablan, como Claro. por el libro. Ya, es muy como bien. A la ver, base. tengo otra pregunta. ¿Hubo algo ahora que les disgustara del libro? A mí en lo personal no. Nada. A mí tampoco. Ya, muy bien. No, A mí también me gusta mucho este libro, por lo personal. súper lindo. ¿Y hubo algo que les desconcertara del libro? A mí me desconcertaron ciertos momentos del libro, por ejemplo, cuando decía que tuvo momentos como probablemente buenos, probablemente Mm, no tan buenos y cosas así como que me anduvieron confundiendo un poco, pero fuera de eso. ya. ¿Y a ti, Gabriela? Y a mí, no sé, Para. ¿O no hubieron momentos que te desconcertaran? También puede ser. A mí me desconcertó en la parte que Julia como que se cae al suelo y ahí ¿Ya? el suelo como que le habla y empieza a encontrar como su mundo interior y se empieza a dar cuenta de todas esas cosas buenas que hay en su interior. Perdón, que estaban mis perritos ladrando, Sí, pero no te a mí preocupes. cuando lloró me desconcertó, cuando parte como llorando como tranquila y después como que explota en llanto y se Claro, ahí desahoga. es Con como que fuerza ya y no puede berreos, más. decía. Sí, Sí, como que podía escuchar ese llanto. claro, sí. Bueno, y otra pregunta, ¿notaron en el libro mismo que hubiera algún patrón? Em, yo encontré que podría ser un patrón como la forma como de las imágenes que se mostraban, como siempre Ya. eran como de cartón o de ¿Tenían colores, como una misma técnica, me quieres decir tú? sí, como algo así. Sí, igual siempre como que lo que decía la página iba ligado a la imagen También. que aparecía. Mm, sí, esta autora utiliza mucho el uso de las imágenes, Y también por lo como que se puede ver. que dependiendo de como cuál grande era su angustia, era el porte del vacío que tenía como También, en ¿cierto? la Sí, guata. claro. Que terminó siendo chiquitito. Claro, Pero ella decía que no quería que se vaya tampoco, porque lo había pasado bien con todo eso, claro, mundo porque era como su interior conexión floreciendo. al final con ella Claro. misma. Bueno, esas serían las preguntas y ahora vamos a pasar a leer el libro por tercera vez, ahondando aún más y con más preguntas. Bueno, entonces ahora vamos a leer el libro por tercera vez para que se den cuenta y se fijen en los patrones que dijeron ustedes antes, como la forma de las imágenes, los colores, y se fijen harto en esas cosas. Ya, este libro se llama Vacío, de Ana Llenas. En una casita pequeña de un pueblo mediano sobre un gran cerro vivía Julia con su familia.
Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo se fue y ella se quedó con un gran vacío. Bueno, en esta parte, ¿creen ustedes que el vacío es un sentimiento normal en los niños y en las niñas? No. ¿Y a qué se estará refiriendo el autor con la palabra vacío? ¿A Yo algo que ya creo no que está? ¿Qué eso, cosa? algo que ya no está, que tenía y que ya no tiene. Ya, muy bien. Sigamos. Un enorme vacío. Por él se colaba el frío. De él nacían monstruos. Por ejemplo, aquí, ¿creen que nacían monstruos de verdad del interior de Julia? ¿Qué piensan ustedes? Que no nacían monstruos de Julia. Yo creo que se lo imaginaba, que en Sí. su mente había monstruos. Sí, yo creo Ya, y usted, a ver, Pilar, ¿qué cosa? Yo creo que se refiere como que pensaban cosas feas o que salían cosas feas porque los monstruos como que me dan susto, no sé. Sí, quizás Ya, no sabía cómo sentirse y como que se imaginaban monstruos. muy bien. Entonces, ¿usted a qué creen que se está refiriendo el autor con esto de que salían monstruos? Mm, Como eso, como que yo creo que ella estaba mal, como Como malos triste, pensamientos, no tal vez. sé. Sí, quizás. Ya, muy bien. Ya, a ver, sigamos. Él lo aspiraba todo. Acá también, ¿creen que el vacío de verdad aspiraba todo? ¿O qué piensan ustedes? No sé, no sé qué será todo. Yo creo que no todo, todo, pero muchas cosas sí se le iban para adentro. Sí, tal Ya, vez guardaba sus sentimientos y por eso sentía que aspiraba a todo. Claro, yo creo que es ya, como una metáfora al final, como decir como que todo giraba en torno a él, como que era como su mayor concentración al final, como que tenía su aspiradora en el fondo en todo como en su vacío. ya. Sigamos. Probó a llenarlo, taparlo, borrarlo para que ese vacío desapareciera. Ahí, en esa imagen, ¿ustedes creen
que le servía de algo a Julia comerse todos esos pastelitos para tapar el vacío? Es que tal vez creía que comiendo mucho iba a poder taparlo con comida. ¿Y ustedes creen que le iba a servir taparlo con comida? Porque la comida igual desaparece en un tiempo y por eso tenemos que volver a comer. Yo creo ¿Ya? que, ¿Qué opina la otra? yo creo que como que sus sentimientos no tenían, o sea, no se pueden tapar con comida, yo creo que van como más adentro, como son como más de sus sentimientos y de su interior, más que como taparlo con comida. Eso es como más Claro, yo creo que es como detrás. una forma, como, es como una ansiedad que le da como por su vacío y como que es una manera de tratar de, como de desahogarse en el fondo con la comida. Ya. A ver, ya, sigamos. Pero aún se hacía más y más grande. Entonces, un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad es que le ofrecían tapones de muchas clases. Había tapones buenos otros aparentemente buenos, había tapones engañosos, y otros muy peligrosos. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. Así que paró de buscar. ¡Qué sensación de vértigo! Después de tambalearse un poco, cayó desplomada al suelo.
en esta imagen, ¿ustedes qué sensación creen que habrá tenido Julia antes de desmayarse, de caer desplomada al suelo? Angustia. Sí, Ya. como de ya no quiero más, como no quiero más guerra. Ya, Sí. ya, sigamos, a ver. Se puso muy triste y rompió a llorar. Primero tímidamente, después a gritos y berreos. Y otra vez con suavidad, hasta quedar en silencio. En ese silencio escuchó una voz, proveniente del suelo, que le decía: deja de buscar fuera y mira en tu interior. ¿En mi interior? Y empezaron a salir palabras. Colores. Por ejemplo, aquí, ¿ustedes creen que también salían realmente colores o era otra cosa? ¿A qué se Quizás refiere? salió su creatividad. Ya, Mm, no sé, yo creo que no eran colores, porque es como raro que salgan colores de adentro, pero como cosas buenas, como iluminadas, yo creo que a eso se refiere colores, porque yo creo muy que se refiere bien, como a colores como llamativos, no creo que sean colores como más apagados, por los que salen muy ahí en la bien. imagen. Sí. Yo creo que estaba tal vez aceptando más cosas, más contenta, mejores, pensaba mejores cosas y que por eso los colores también son más alegres. Claro, yo creo que al final los colores son como un símbolo de alegría, como de que está como renaciendo en el fondo. Ya. Y melodías. Aparecieron mundos maravillosos que nunca hubiera imaginado. ¿A qué se refieren estos mundos maravillosos y mágicos que han aparecido en las ilustraciones? Mm, como cosas buenas, y también por Que la salieron cara del de ella, vacío. Encontrarse a sí misma. sí, como por la cara que tiene, que también está como más feliz ahora, porque al principio eran Alegría. puras caras tristes. Se empezó a escuchar a ella misma, pues empezó a sacar como todas sus cosas buenas. Y empezó yo creo que a ver lo bueno también que había como en la vida, a pesar del vacío, que el vacío no lo era todo, que también habían otras cosas. Ya, sigamos, muy bien.
eran mundos mágicos, que le volvían una sensación de conexión. Allí se sentía realmente a gusto, como en casa. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos. Donde viajaban a menudo y donde volvían con bonitos regalos. Que después compartían todos juntos. Y así fue como lentamente ese vacío fue haciéndose más pequeño. Pero por suerte nunca desapareció. Así siempre podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas. Y colorín colorado. Bueno, ahora le vamos a hacer unas preguntas después de la lectura, para que profundicen, para que piensen acerca de todo lo que leímos, a ver qué piensan. Ya, son varias preguntas. Ya, la primera. Acá. ¿Cuál crees que fue la causa del vacío que sentía Julia? Yo pensé que tal vez había perdido un ser querido, a un familiar tal vez, y, y que eso la había hecho sentir como vacía, como que ya tenía esa persona y después ya no estaba. Claro. Ya, perfecto. Yo pensé que había perdido como a su amigo y después cuando se dio cuenta como de que habían cosas buenas en su interior, pudo como volver a relacionarse de manera diferente con su amigo. Perfecto. Ya, la segunda. ¿Han sentido alguna vez una sensación de vacío como la de Julia? No. No, yo tampoco. Ya, perfecto.
La tercera. ¿Creen que el vacío de Julia fue un aprendizaje para ella? Sí, Sí, yo creo que sí, porque además le sirvió para conocerse a ella misma, a sacar lo bueno que tenía, a pensar también en cosas lindas y también como cuando otras veces le puede pasar lo mismo, que como que se caiga y se sienta triste o cualquier sentimiento como parecido a los de Julia al principio, saber cómo salir adelante y pensar en cosas buenas y verlo, no sé, como lo bueno que tiene ella. sí, le sirvió para encontrarse ella misma. Vale, Katia. Em, Katia, bueno. No, es que le sirvió para encontrarse ella misma al final y al cabo. Le sirvió para escucharse a sí misma, escuchar su cuerpo, sus emociones. ya. ¿Por qué Julia intenta tapar su problema? Porque ella se siente triste, no está feliz, entonces trata como de buscar cualquier cosa que le ayude como a tapar ese vacío que ella siente. Claro, como a dejar de sentirse así, entonces busca como inevitablemente algo que le ayude a cerrar eso y a no sentirse mal como se siente. Y yo creo que tal vez antes no había sentido ese vacío y no sabía cómo sentirse, cómo hablarlo, si tenía que hablar con alguien tal vez. Ya. Ya, ¿creen que ese vacío de Julia es un sentimiento que todas las personas atraviesan en algún minuto? Sí, Yo Yo creo que creo de alguna que, manera sí. O sea, yo creo que no, también, pero no sé Yo si creo que tal sí, cual como le que pasó a Julia, pero como cualquier tropiezo, pena, sentimiento malo o algo así que cualquier persona pueda tener, se puede asimilar un poco con lo que le pasó a Julia y un poco y, entrar en el interior de cada uno para saber cómo salir adelante. y tal sí, vez yo no solo que sea con personas, sino que distintas pérdidas, como dejar, no sé, de ser amigo de alguien, tal vez puede sentirse vacío, Sí, también. como eso, perder un animal, un perrito, un gato, su cualquier mascota. cosa puede hacerte sentir así, siempre y cuando lo aprecies mucho. Mm. Ya. ¿Creen que Julia volvió a ser la misma niña que era antes de sentir ese vacío? Sí, o mejor quizá. Mejor Yo que creo antes, que es sí, otra Julia que tal vez se conoce mejor a ella misma. con nuevos aprendizajes. Ya. Em, ¿Crees que como este vacío que siente Julia tiene relación con su estado de ánimo? De todas maneras, yo creo que sí. Ya. Em, ¿Creen que el final del libro es un final feliz? Sí, Sí, porque al Sí. final como que pudo ser ella misma, pero con nuevos aprendizajes y sin olvidar que el vacío está ahí y que recuerda como igual el momento malo por el que pasó, Mm. pero que al final y al cabo salió adelante. ¿Cambiarían algo del libro? mm, Yo no. No, yo encuentro yo que está no. bien. Y es bueno que Sí, parta primero como por todo lo del vacío y después que haya salido adelante y que vuelva un poco a no querer olvidarse ni tapar eso, ese vacío que tuvo antes porque también le trajo aprendizaje. No sé, las imágenes que hablan por sí solas, tiene colores llamativos, yo no cambiaría nada. No, yo tampoco. Ya. ¿Recomendarían este libro a alguna persona, o sea, algún niño o niña que esté atravesando un vacío así? Sí, ¿O que tenga alguna angustia definitivamente así? sí. sí, Sí, no solo a niños, también a de todas adultos y maneras. personas porque a cualquiera le puede servir, yo creo que nunca es tarde para darse cuenta que hay que bucear en el mundo interior. Sí. Ya. ¿Creen que Julia tuvo un buen manejo de sus emociones? Al principio creo que no, porque se sentía un poco perdida y trataba de buscar como la forma de
de llenar ese vacío, pero al final cuando ya como explotó, como que pudo recién encontrarse. Ya. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja el libro? Yo creo que saber como anteponerse ante cosas difíciles, como, no sé, encontrarle sentido tal vez a las cosas que nos van pasando. Ya. ¿Cuánto tiempo aproximadamente creen que dura la historia del libro? ¿Y cómo lo podemos saber al final? Qué buena pregunta. Oh, no sé. Mm, Es que yo Igual creo que era depende. largo. Como 15 minutos quizás. Yo pensé No, que la yo me pregunta refiero iba... como, sí, Sí. como al tiempo que Julia está bien, después cae en este vacío, Claro, después sale adelante. como si Ah, pasara ya, la vida ya. real, ¿será un año? Claro, ¿Serán 2 años? Algo así. Más de un año. ¿más de un Sí, año? Pero yo sí, creo yo que siento que sí. puede pasar tanto en una semana como puede pasar en harto tiempo. Como que yo Claro. creo que varía mucho, depende de la persona, depende de lo que realmente esté pasando y cuál es el vacío. Porque yo creo Claro, que el vacío, como que no hay una definición del vacío que pueda tener alguien, mirándolo como a que todas las personas pueden tener esto. Entonces, depende cuál sea, cuánto dure. Pero yo creo que en el caso de Julia, de haber durado un año o más. Como que le costó darse cuenta, yo encuentro. ya. Em, esas son todas. ¿Quién cuenta la historia del libro? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Creen que es alguien que estuvo cerca de ella o alguien, algún Ella no, familiar? yo creo que ella no fue, que fue alguien que estaba como alrededor suyo, que pudo ver cómo Julia lo pasaba en todo este tiempo, que lo pasó mal con el problema. Sí, alguien que la vea de muy cerca. Perfecto. Ya, esas son todas. Bueno, niños y niñas, esta fue la clase de hoy día. Espero que les haya gustado. Vacío, un libro muy interesante que tiene mucho trasfondo, que lo podemos asimilar un poco a nuestro día a día, a cosas que nos hayan pasado. Así que los y las invito a pensar, a reflexionar. De repente ustedes tienen un vacío que quieran tapar o que quieran llenar y no saben cómo. Esta es una herramienta muy buena y que yo les aseguro que sirve. Así que busquen en su interior, conozcanse a ustedes mismas y yo estoy segura que van a encontrar la respuesta. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que la próxima clase, espérenos atentas porque tenemos otro libro que es muy bueno también, muy interesante. No se trata de este mismo vacío, pero ahí van a ver de qué se va a tratar. Así que nos vemos, que estén bien. Chao. Chao. Chao, gracias. Oh.